Hay discos que marcan a una generación, ¿verdad? Y luego está Californication, un álbum que no solo reventó las radios, sino que literalmente resucitó a una de las bandas más grandes del planeta cuando estaban, al borde del precipicio. Así que preparaos, porque nos vamos a meter de lleno en la increíble historia de cómo los Red Hot Chili Peppers se reinventaron a sí mismos. Oye, y antes de arrancar, un momento. Quiero dar las gracias, pero de corazón, al blog La Playlist del Yello, que es la fuente de esta historia. Su pasión por la música es lo que hace posible que compartamos análisis como este. Así que de verdad, mil gracias. Esta es la pregunta del millón, la que lo define todo. Porque para entender de verdad lo que significó Californication, tenemos que viajar a ese momento exacto en el que los Red Hot Chili Peppers estuvieron a puntito de desaparecer para siempre. Venga, viajamos a finales de los 90. La cosa estaba mal, muy mal. La banda estaba en caída libre y el futuro, pues mira, no pintaba nada bien. Fijaos en este contraste, que es brutal. En el 91, con Blood Sugar Sex Magik, boom, se convierten en dioses. Pero su siguiente disco, One Hot Minute, ya con el guitarrista Dave Navarro, fue, un bajón. El sonido era más oscuro, más pesado, y la química es que simplemente no estaba ahí. La banda se había perdido. Y por si fuera poco, la historia del guitarrista que los llevó a la gloria, John Frusciante, era todavía más oscura. Abrumado por la fama, dejó la banda y cayó en una espiral de adicciones que casi le cuesta la vida. Su tragedia era un espejo casi perfecto de la crisis que estaba viviendo la banda. Pero ya se sabe, a veces, cuando todo parece perdido, ocurre un milagro. Y para los Chilis, ese milagro tenía nombre y apellidos. John Frusciante. Atención a la velocidad de todo esto, porque es de película. En cuestión de meses, la banda pasó de no tener guitarrista y estar totalmente perdida a tener a Frusciante de vuelta, recién rehabilitado y con una energía creativa que no veas. Se encerraron en el garaje de Flea y de ahí nacería su salvación. La vuelta de John fue como pulsar un botón de reinicio. Adiós al sonido denso y pesado de la era Navarro. Frusciante trajo otra cosa, un enfoque minimalista, melódico, supermotivo. Se centraron en la estructura de las canciones, en las armonías vocales, en letras que hablaban de muerte, de redención, de esperanza. Vamos, una reinvención en toda regla. Lo que vino después, superó cualquier expectativa. El álbum no fue solo un éxito, no. Se convirtió en un auténtico monstruo, un fenómeno cultural que los devolvió a la cima del mundo. Más de 15 millones de copias. Paremos un segundo a pensar en esa cifra. Es que es una auténtica barbaridad. Californication se convirtió en su álbum más vendido, superando incluso al mítico Blood Sugar Sex Magik. Fue la prueba definitiva. Los Red Hot Chili Peppers no solo habían vuelto, es que eran más grandes que nunca. Y claro, el éxito viene en parte por una avalancha de temazos inolvidables. Scar Tissue, que se llevó un Grammy, Other Side, la propia Californication, estaban en todas partes. Era imposible poner la radio y no escucharlas. Se convirtieron en la banda sonora de finales de los 90 y principios de los 2000. Y luego estaba el videoclip. Madre mía, el videoclip. Una genialidad absoluta. Transformaron la canción en un videojuego que todo el mundo quería jugar. Décadas después, ha superado los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube. 1.000 millones. Una locura que demuestra el impacto cultural que tuvo. Pero ojo, que como toda gran obra, Californication no está libre de controversia. Es un álbum que la gente adora, pero también que es muy criticado por un detalle muy, muy concreto. Para millones de fans, este álbum es la perfección, la quinta esencia de la banda, donde cada canción es un clásico al instante. Es el sonido de su juventud, de veranos inolvidables y de la energía pura de los Chilis en su mejor momento. Sin embargo, para los oídos más finos, el álbum es el ejemplo perfecto de la guerra del volumen. ¿Qué es eso? Pues para que nos entendamos, es como si para que tu canción suene más fuerte en la radio subes todos los niveles al máximo hasta que revienta. El resultado, todo suena altísimo, sí, pero se pierden los matices, los detalles. La música suena distorsionada, como aplastada. Esta cita lo clava. Por un lado, puedes apreciar los detalles geniales de la música de Frusciante y Flea. Por otro, la calidad del sonido puede llegar a ser agotadora. Es la gran paradoja de Californication. Canciones brillantes con una producción muy, muy controvertida. Pero al final, quizás lo que mejor define al disco es su espíritu. Esta reseña, que se ha vuelto mítica, captura ese lado juguetón, rítmico y simplemente divertido que enamoró a tanta gente. A veces la música va más allá de la técnica y se trata solo de la energía. Y así llegamos al meollo de la cuestión. Un álbum que es una historia de redención personal y artística, que tuvo un éxito masivo y que a día de hoy sigue generando debate.
Quizás esa mezcla de ingredientes, esa imperfección perfecta, es precisamente lo que lo convierte en el testamento definitivo de los Red Hot Chili Peppers. Y con esa reflexión en el aire terminamos este repaso. Para quienes quieran descubrir más historias fascinantes como esta, de verdad, no dejen de visitar el blog La Playlist del Yello. ¡Hasta la próxima!